El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido duramente criticado desde el Caribe. Evidentemente, no se lo esperaba. La continuación de la operación terrestre sobre el enclave palestino sigue aunando protestas y resistencias a nivel global contra el liderazgo que ejerce Bibi. La diplomacia cubana ha tomado postura mediante su máximo representante político. La ONU es un instrumento inútil para resolver el candente juego palestino-israelí. Principalmente ha fracasado toda la estructura que sustenta la multilateralidad. Abajo el estado perro rabioso del Medio Oriente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se ha pronunciado ante la parálisis que vive la ONU, en especial su máximo órgano, el Consejo de Seguridad, sometidos ante la arbitrariedad del Estado de la Estrella de David que, cometiendo crímenes de lesa humanidad, ejecuta una política de limpieza étnica y desplazamiento forzoso. Además, el líder caribeño no dejó a Estados Unidos de un lado. Estados Unidos volvió a vetar una resolución que exigía un cese al fuego en Gaza. Anotó en su cuenta oficial de X, antes Twitter: "Basta ya de impunidad, la historia no olvidará nunca a los que pudieron detener esto", en clara alusión a la paralizada ONU al borde del colapso. La Habana lamentó la decisión estadounidense de vetar la propuesta de exigencia de un alto al fuego inmediato. Washington arguyó que tal medida solamente ayudaría a los presuntos agentes promotores del terror en Gaza, un respiro de los ataques de Israel. La resolución estadounidense indignó al mundo entero. Por ejemplo, el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, aseguró que la decisión estadounidense representaba para miles de ciudadanos palestinos una sentencia para el fin de sus días. La decisión dejó en evidencia que Estados Unidos estará del lado de su socio hasta que el fin de la existencia los separe. En la votación de la propuesta se pronunciaron a favor 13 miembros, entre ellos China y Rusia, mientras que el Reino Unido, fiel vasallo, se abstuvo, mientras Estados Unidos fue el único en oponerse y por su omnipotente derecho a veto frenó cualquier cosquilla a su socio israelí. La diplomacia cubana, amén de ser actor protagónico en el seno de la ONU y sus distintos esquemas multilaterales, sostiene una postura crítica de la mecánica del organismo. En efecto, La Habana siempre ha propugnado por el fin del hegemonismo en el máximo órgano de toma de decisiones del ente, secuestrado por Washington y sus socios. La cárcel de Guantánamo, ubicada en territorio cubano, ocupado ilegalmente, ha sido denunciado ante todo el mundo, afirma un editorial del portal de noticias cubano Cuba Debate. Sin embargo, la maniatada ONU no hace nada para eliminar semejante atropello, agrega el escrito que hace de vocero oficioso del gobierno cubano. La postura del gobierno de la isla es clara. Mientras la ONU, manipulada por Occidente, se presta para los juegos geopolíticos de Washington, maniqueamente quiere aplicar las leyes internacionales a las naciones débiles. Esta conducta está conduciendo a la quiebra del sistema de Naciones Unidas. ¿De qué sirven días y conmemoraciones si no puede detener lo que pasa en Gaza, ni el veto cómplice con el Consejo de Seguridad de la ONU?, agregó Díaz-Canel en su trino de X. La referencia fue a las celebraciones de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Día Internacional contra los Crímenes de Guerra. El título de la ONU en su laberinto no podría caber mejor para clasificar el estatus actual del ente de Naciones Unidas, dice su secretario general. El principal foro para la resolución pacífica de disputas internacionales está paralizado por divisiones geoestratégicas, aseguró Antonio Guterres, culpando de soslayo a los integrantes del Consejo de Seguridad. Sin restar importancia a la responsabilidad de las grandes potencias en la parálisis actual, Guterres intenta evadir la propia al invocar por vez primera en su mandato el artículo 99 de la Carta del organismo. En efecto, tal artículo autoriza al secretario general a convocar de emergencia al Consejo de Seguridad por amenazas reales a la estabilidad global. Ese retraso tiene un costo y la autoridad y credibilidad del Consejo quedaron gravemente socavadas, agregó el dirigente portugués. Sin embargo, Guterres ha comprado el discurso occidental y su política en el cargo ha sido y seguirá siendo un alineamiento con los designios occidentales. No otra cosa han dejado saber el tapete de actuales crisis globales.
El novelista y corresponsal de prensa peruano Eric Frattini, en su obra ONU, Historia de la Corrupción, profundiza en esta conducta de los jerarcas del ente y define la misma de esta forma. La ONU tiene 60 años de fraude, corrupción, amiguismo, estafas, acosos, sobornos, mala gestión y catastrófica administración, así dice el autor. Frattini demuestra con datos y documentos fidedignos cómo desde su mismo origen Occidente concentró sus esfuerzos en acaparar los cargos directivos de la entidad con ciudadanos de sus países, incluyendo en principios a ciudadanos soviéticos y chinos. Por cierto, el libro fue publicado en el año 2005, en el 60º aniversario de la organización, y sigue corriendo el agua. Realmente, la mayoría de los cargos en las distintas organizaciones que están debajo del paraguas de la ONU están ocupados por ciudadanos occidentales, algo que a priori predispone la política del ente en favor de las decisiones del bloque occidental. En los últimos años, la cosa se ha hecho mucho más evidente. Con el paso del tiempo, la ONU se convirtió en lo que hoy es uno de los mayores centros de corrupción en el mundo occidental. Según el Institute for Global Ethics, dice conclusión de Frattini en cuanto a la dinámica interna del organismo. Más allá del nombre que encabeza la Secretaría General, el problema es de fondo y es muy profundo. Al final del camino es un mensaje contundente en cuanto a la necesidad de refundar la ONU bajo otras bases. Cimientos que deben tener en cuenta que el occidente colectivo está en decadencia y nuevas voces se escuchan en el mundo. No puede seguir siendo un juguete geopolítico para Estados Unidos y sus vasallos. Entonces, ¿qué moral tiene la ONU para juzgar al mundo? La postura cubana ha apostado a esta óptica que globalmente comienza a generalizarse. El entramado nacido luego de la derrota de las potencias del eje se comienza a derretir, quedando al desnudo el uso de Washington y sus socios de los mismos. La tragedia que se está desarrollando en Oriente Medio es el resultado de un fracaso político y moral colectivo, afirmó el jefe de la diplomacia europea Joseph Borrell. Precisamente el fracaso que señala Díaz-Canel y que ya ningún gran vocero occidental puede ocultar. Los crímenes del Estado de la Estrella de David son un punzón hincado en el cuerpo del sur global. La imposibilidad de detener la agresión por los medios en que Occidente ha engañado al mundo entero por décadas genera resistencias y necesidad de profundos cambios en la arquitectura global. Cuba fue una de las naciones inspiradoras del borrador que planteó la delegación de Emiratos Árabes Unidos en el Consejo de Seguridad, conjuntamente con la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica. Este grupo de países han mostrado distintos niveles de frustración por la acción estadounidense. Les da lo mismo la Carta de la ONU, solo piensan en el derecho internacional cuando consideran que estas herramientas pueden usarse contra alguien, así dijo tajantemente el presidente ruso Vladimir Putin. En otras palabras, el occidente colectivo ha logrado subordinar la agenda de la ONU a la propia agenda de política exterior de este bloque. Pero las coincidencias entre los países en cuanto a las necesidades de jubilar a Guterres y la caduca ONU cada vez más se está generando con más frecuencia. De distintos continentes y diversas posiciones ideológicas, varios estados están anotando en su agenda una nueva ruta de resolución de conflictos. Cuba es un ejemplo de ello. Ahora nuevamente presenta un curso de acción desde el Caribe. Cero impunidades para los agresores de la franja. Deben cumplir sus responsabilidades por las vías inocentes mediante juicios realmente serios e instancias al servicio del mundo y no de una minoría súper rica y agresiva. La pelea es peleando. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.